¿Qué tal, el candidato? Muy buenos días. Tengo un grupo de preguntas. Yo no sé si hacerlas todas en conjunto, porque son de bloques distintos y de temáticas distintas, pero iré por partes. Haciendo la salvedad que la hice cuando vino el otro candidato, que en su caso, en el otro candidato, por no ser públicos los fallos penales y por no tener escritos académicos, ciertas preguntas las debía contestar. En algunos casos me voy a referir a cosas que usted ha escrito. El primero de los bloques tiene que ver con algo que le pregunté también al otro candidato, que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad que represento. Entonces, voy a hacer las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es el estatus de la Ciudad de Buenos Aires, estatus constitucional de la Ciudad de Buenos Aires versus las provincias? ¿Cuál es el grado de autonomía del que goza en comparación con el resto de las provincias y si hay alguna diferencia? Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. El estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el que prevé el artículo 129 de la Constitución y que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, es un estatus que la asimila a una provincia. Si bien no es técnicamente una provincia, tiene básicamente las mismas atribuciones que una provincia. Independientemente de que uno comparta o no el rótulo de ciudad constitucional federada, que es una cuestión menor, diría. Perfecto. En virtud de eso, ¿la ley Cafiero es constitucional o inconstitucional? Tiene la palabra. Acuérdese, senador Lustó, no me haga lío. Me hace una pregunta muy general, senador Lustó. Entiendo tal vez que usted está apuntando al artículo 7 u 8 de la ley Cafiero en relación a lo que tiene que ver con el Poder Judicial en particular. Yo creo que ese artículo de la Constitución tiene problemas constitucionales y creo que, tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos fallos, nombro solamente 3, Nisman, Corrales, Bazán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que tener su poder judicial completo y que el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un mandato constitucional. Está previsto en el artículo 129 de la Constitución y creo que a 30 años de la reforma de 1994 hay que cumplirlo, obviamente dentro de los parámetros que prevé también la Constitución en lo que se refiere a que cuando se transfieren competencias se transfiere con los recursos correspondientes. Sí, senador Lustó, sí, tiene uso de la palabra, tranquilo. Calculo que en esa respuesta también está comprendida la noción acerca del estatus de jueces, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional, ¿sí? Si constitucionalmente correspondería la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires también de ellos. Y por otro lado, si la tercera instancia de los fallos de la Justicia Nacional le correspondería entonces al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Por favor. Muchas gracias, señor senador. En el caso, en relación con la primera pregunta, la respuesta es en principio sí, luego hay que analizar caso por caso. Podrían eventualmente haber ciertos derechos adquiridos y hay que ver de qué manera se tratan con esos derechos adquiridos, pero en principio sí. Y la segunda pregunta que usted me hace tiene que ver con el fallo Levinas, seguramente, del Tribunal Superior de Justicia, del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde una decisión de la Cámara Nacional en lo civil fue apelada ante el TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, la Corte Suprema entiendo que tiene varios fallos pendientes también para tomar una decisión respecto de la validez constitucional del precedente Levinas y le pido por favor que me excuse por el hecho de que esa cuestión está siendo litigada en este momento, más allá de que en abstracto, como le indiqué, entiendo que la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende la posibilidad de tener su propio poder judicial y que en la medida en que se completara ese traspaso, ahí naturalmente sería el Tribunal Superior de Justicia el tribunal de alzada de esas decisiones judiciales. Tiene la palabra. Entiendo por lo que dice que considera que la Ciudad de Buenos Aires tiene la atribución para dictar sus propios códigos procesales, civil, comercial y laboral. Perfecto. Sí. Y que sería obligatorio para los juzgados nacionales, de ser así, atender esos códigos. Una vez pasada la justicia, sí, claro. Mientras sean juzgados nacionales, lógicamente esos juzgados tienen que regirse por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Está relacionada con la pregunta anterior.
Por último, con respecto a esto de bloques que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica, ¿sí? Hoy es materia o competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces le pregunto si considera que debería ser así, si es parte de la tarea, porque esa parte solo se cumple en la Ciudad de Buenos Aires, si debería ser así o si debería ser transferida también a la Ciudad de Buenos Aires y que en todo caso cada jurisdicción tenga su oficina. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. Honestamente, no es un tema en el que haya reflexionado en particular. Entiendo que se podría trasladar eso. A ver, más que trasladar la oficina de la Corte Suprema a la Ciudad de Buenos Aires, lo que creo es que la propia Ciudad de Buenos Aires podría tener su propia oficina. Es más, todas las provincias deberían tener su propia oficina y de alguna manera la oficina de la Corte integrar toda esa información para poder tener un diagnóstico preciso de lo que es la violencia doméstica a nivel nacional. Esa es mi respuesta. Senador Lustó. Estas son preguntas, estas que le acabo de hacer, son preguntas que le hice al otro candidato. Al otro candidato también le hice una pregunta sobre si piensa que la dolarización, es decir, el reemplazo total de la moneda nuestra por otra que no controle el Estado, ¿sí? Que no tenga ninguna injerencia en su control, si es constitucional o no. Hice la diferencia antes que usted sí escribió sobre este tema, ¿sí? Y entiendo que a los 3 incisos del artículo 75 de la Constitución, usted hizo la distinción entre lo que es una facultad y un mandato. Entonces quería saber bien claramente cuál es su postura con respecto a la dolarización. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor senador. Mi postura, y de hecho publiqué 2 trabajos con el doctor Ramírez Calvo, tenía que ver con un momento particular durante la campaña presidencial el año pasado, en donde la dolarización como concepto era un motivo de discusión, más allá de que no existía un proyecto de ley concreto o un proyecto concreto que uno pudiera analizar. Durante la campaña presidencial hubo declaraciones manifestando que la dolarización era inconstitucional y lo que nosotros planteamos en ese trabajo es que para poder hacer un análisis acerca de si la dolarización es constitucional o no, hay que ver un proyecto concreto. Y le pongo un ejemplo. Asumamos que para dolarizar se confiscan todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario. Esa dolarización sería flagrantemente inconstitucional por violación del derecho de propiedad. Asumamos, como contrapartida, que la dolarización se haga por vía de un tratado de integración en el marco del artículo 75, inciso 24, debido a que el Mercosur decide que la moneda común es el dólar. Ese proyecto de dolarización podría ser constitucional en la medida en que se cumplan con todos los parámetros previstos en el artículo 75, inciso 24. Asumamos que dolarización significa darle curso legal a una moneda extranjera como el dólar. Este Congreso de la Nación le ha dado curso legal a monedas extranjeras en el pasado en varias oportunidades. Mi planteo, junto con el del doctor Ramírez Calvo, fue para poder opinar seriamente sobre la constitucionalidad o no de ese tipo de medidas, eliminen o no el peso, porque en el caso del artículo 75, inciso 24, le planteo, se elimina el peso vía un tratado de integración, podría ser eventualmente constitucional, hay que ver los detalles, pero el planteo es, para poder opinar seriamente hay que ver el proyecto de ley concreto y esto me parece que es central también tener en cuenta, es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad para disponer o no la dolarización. Un par de repreguntas sobre el tema. Primero, hubo leyes que permitieron la circulación de monedas, de otras monedas, pero fueron anteriores a la Constitución del 94, ¿sí? Que es la que incluye el artículo 75 y los incisos. Entonces, creo que esa es una diferencia. La segunda es que el artículo que usted menciona a los efectos de una moneda en común no relega el control de esa moneda, porque es parte de un acuerdo regional en donde la Argentina, como miembro de uno de esos acuerdos, tendría control de la moneda. Entonces, me parece que hay diferencias con una dolarización lisa y llana
Y me gustaría volver a insistir con la pregunta porque que la inconstitucionalidad sea la expropiación de depósitos para dolarizar no quiere decir, me parece que llevamos a un caso extremo de inconstitucionalidad cuando de lo que estamos hablando es el reemplazo total del peso por otra moneda que no controlamos. Por favor. Le insisto en lo que planteé tanto en el artículo como le planteé recién en la respuesta. Para poder determinar si un proyecto de dolarización es constitucional o no, hay que ver qué dice. Yo le di 3 ejemplos hipotéticos y entiendo que puede ser constitucional o no, depende. Y en todo caso, insisto en esto, es el Congreso de la Nación el que tiene la atribución para tomar esta decisión. Y es el Congreso de la Nación el que tiene que hacer la interpretación de los distintos incisos del artículo 75, el 6, el 11 y el 19, para determinar si corresponde o no la dolarización. Yo simplemente lo que publiqué en ese trabajo, y me parece que es importante tenerlo en cuenta, mi rol, por lo menos hasta hoy, es un rol de académico, ¿sí? Y creo que los académicos tienen una obligación que es, en la medida de lo posible, contribuir al debate público, para tratar de sumar argumentos, inclusive para que quienes gobiernan puedan tomar las mejores decisiones y tomar decisiones informadas. Lo que me pareció en ese momento, junto con el doctor Ramírez Calvo, es que obturar una discusión sobre una cuestión tan importante y desecharla de plano no era correcto, sobre todo cuando los argumentos a los que se apelaba, por ejemplo, la idea que las atribuciones previstas en el artículo 75 son mandatos, no eran argumentos necesariamente atendibles. De hecho, una de las cuestiones que planteamos en ese trabajo es que si las atribuciones del artículo 75 son mandatos, por ejemplo, el inciso 28, permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación, sería una obligación. Evidentemente no es así, y si no es así en el inciso 28, pero sí en otros incisos, lo que planteamos es que hay que tener una teoría para explicar por qué algunos incisos son mandatos y otros atribuciones. Pero toda la contribución que hicimos fue en abstracto. Yo no puedo opinar sobre un proyecto en concreto que no existe y tampoco puedo especular con otro tipo de cuestiones, más allá de las que expuse hipotéticamente en la respuesta anterior. Señor Lustó. Recién una de las cosas que usted dijo, que entonces la interpretación de lo que es constitucional del artículo 70, o de una ley, de cómo se debería interpretar los incisos del artículo 75, quedaría a criterio del Congreso y no habría control de constitucionales después. Sí, porque hasta la vez pasada se le hizo una pregunta al otro candidato acerca de la decisión que tomó la Corte Suprema para declarar inválida la ley del Consejo de la Magistratura y restaurar una ley anterior. Entonces quería entender bien esto, cómo funcionaría en su cabeza el tipo de control de constitucionalidad si mañana, no expropiando, pero dijeran, se convierten a dólar todos los pesos de la economía argentina. En el ámbito de sus atribuciones, cada uno de los poderes puede interpretar la Constitución. Obviamente, si la interpretación de la Constitución que hacen cada uno de esos poderes después termina en la afectación de algún derecho constitucional y eso es objeto de un litigio, ahí es la Corte Suprema, en su carácter de intérprete final de la Constitución, la que termina de determinar la cuestión. La Corte Suprema es la intérprete final de la Constitución desde el año 1864, en el caso Benjamín Calvete, pero la Corte Suprema también, a lo largo de sus fallos, ha marcado en numerosísimas oportunidades que en el marco de sus atribuciones, cada uno de los poderes también interpreta la Constitución. Eso es lo que marqué. Gracias. Usted está en la postura opuesta al candidato anterior, tanto en sus escritos y entiendo de lo que está diciendo ahora con respecto a ese caso específico de la ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que un fallo de la Corte puede revivir una ley anterior. La palabra. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. Honestamente, no sé cuál es la postura del doctor Lijo al respecto, más allá de haber visto
su respuesta durante la audiencia. En el caso particular del caso Consejo de la Magistratura, en realidad el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, apenas salió el fallo, a mí me llamó la atención la disidencia en el fallo que planteaba que nuestro sistema de control judicial de constitucionalidad había tenido origen en los Estados Unidos y que en los Estados Unidos nunca se había dado como remedio frente a la declaración de inconstitucionalidad de una ley que deroga otra ley, nunca el remedio había sido que se reviva la ley derogada. A su vez, esa misma disidencia planteaba que esto lo aprendía cualquier alumno de primer año de Derecho con cita de un autor austríaco, Hans Kelsen, que establecía que solamente el Poder Legislativo podría hacer esta cuestión. Y también esa misma disidencia mencionaba el caso de España para plantear que esto no se podía hacer y que no se había hecho nunca en el derecho argentino. Me generó curiosidad, honestamente, esa disidencia, sobre todo por los términos duros en que había sido escrita. Le aclaro una cosa, y perdón, una nota al pie. Yo creo que es importantísimo que las disidencias manifiesten el por qué no comparten los fundamentos de la mayoría. Es una manera de controlar que los fundamentos de la mayoría estén bien. Por eso, cuando uno lee, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y ve el debate que hay entre mayoría y disidencia, uno puede entender perfectamente bien cuál es el conflicto jurídico y cuáles son las miradas jurídicas distintas en este tema. Fuera de la nota del pie, vuelvo a lo que usted me pregunta. Me tomé el trabajo, junto también con el doctor Ramírez Calvo, de hacer una revisión de los antecedentes judiciales en esta materia en los Estados Unidos y me sorprendí cuando encontré numerosos precedentes, tanto a nivel de Cortes Supremas estaduales como de Corte Suprema Federal, en donde, frente a cuestionamientos, frente a planteos de inconstitucionalidad de leyes que derogan otras leyes, la solución es que revive la ley derogada. Fuimos a analizar el pensamiento de Hans Kelsen. Hans Kelsen diseñó la Constitución austríaca en 1920 y él impulsó una modificación en esa Constitución en 1929 para prever específicamente que si el Tribunal Constitucional austríaco, del cual él fue uno de los integrantes, declaraba la inconstitucionalidad de una ley que derogaba otra ley, el efecto era revivir la ley derogada. Y lo mismo pasó revisando antecedentes en España, en Alemania, en Italia, en Portugal, en varios países de América Latina. La diferencia que tengo con el doctor Lijo es simplemente producto de me tocó estudiar la cuestión y me sorprendí de ver cuáles eran los antecedentes en el derecho comparado. Y también señalo que nuestra Corte Suprema también hizo eso en el caso Rizzo y también hizo eso en el caso Uriarte, que eran anteriores al caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que creo que en este caso particular sí generó tensión no es tanto el hecho de que el Poder Judicial reviva una ley derogada cuando se declara la inconstitucionalidad de esa derogación, sino lo que se tardó en hacerlo, que son dos cosas distintas. Usted ha expuesto cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo y entiendo que su argumento es que es inconstitucional. No sé si estoy en lo cierto o no. Por favor. No hablé sobre toda la ley. Publiqué un trabajo que fue, en realidad, escribí un trabajo apenas se sancionó la ley y que se publicó antes de la promulgación de la ley, incluso antes del decreto de promulgación que vetó una parte de esa ley. Y en ese trabajo, en donde de entrada aclaro que el análisis que hacía era preliminar y necesariamente incompleto, solamente me concentré en el artículo 4, inciso A de esa ley, en lo que se refiere a la legalización del aborto hasta las 14 semanas. En ese mismo trabajo hice una explicación de por qué para hacer un análisis constitucional correcto había que separar, distinguir entre lo que es despenalización y legalización. No es una idea mía, es una idea del doctor Germán Vidar Campos. Yo la seguí, me pareció interesante
Y a partir de ese análisis, teniendo en claro que despenalización implica un análisis constitucional y legalización implica otro análisis constitucional, lo que hice fue confrontar el artículo 4, inciso A de la ley 27.610 con ciertas normas de derecho positivo de distinta jerarquía, leyes del Congreso que no habían sido derogadas. La Corte Suprema tiene dicho que, si bien hay un principio que ley posterior deroga ley anterior, ley especial deroga ley general, también en ciertos casos es indispensable, sobre todo cuando hay cuestiones de esta naturaleza, que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las leyes que se están sancionando. A su vez, señalé que había 13 constituciones provinciales que reconocían el derecho a la vida expresamente desde la concepción. Las constituciones de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, la provincia donde nací, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y que había que hacer un análisis de cuál era la compatibilidad de ese inciso con estas constituciones provinciales, y a su vez hice un análisis de por qué entendía que había un conflicto normativo entre ese inciso y dos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía superior a cualquier ley, que es la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que más allá que lo han discutido, se ven haber aburrido de escuchar el argumento. Este Congreso de la Nación dispuso que debe interpretarse que niño es todo ser humano desde el momento de la concepción, y el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho intrínseco a la vida. Yo simplemente lo que marqué es que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías. Eso fue lo que marqué. Pero no hablé sobre toda la ley. Senador Lustó. Sí, en virtud de lo que hablábamos antes, si fuera declarada inconstitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entonces, ¿volvería a estar vigente el Código Penal de 1921? Por favor. No, la respuesta es no y le explico por qué. Y insisto por eso en que cuando escribí sobre estos temas, específicamente aclaré que para hacer un buen análisis constitucional hay que distinguir entre despenalización y legalización. La eventual declaración de inconstitucionalidad de la legalización no implicaría la declaración de inconstitucionalidad de la despenalización. La ley 27.610 es una ley compleja. Criminalizó el aborto en ciertos casos, lo despenalizó en otros y lo legalizó en un supuesto específico que es el al que me refiero. Con lo cual, la eventual declaración de inconstitucionalidad tendría que llegar a un caso también, porque esos casos ya no se judicializan. Pero asumamos hipotéticamente, y le aclaro una cosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no decide casos de aborto periódicamente. Creo que varias ONGs hacen una analogía, sin querer tal vez, con la Corte Suprema norteamericana, que como creó el derecho al aborto en Roe v. Wade en 1973, obviamente no legisló, no surgió esa decisión del Poder Legislativo, hubo que construir los distintos contornos de ese derecho y por eso se litiga permanentemente. Y uno puede ver que la Corte Suprema desde 1973 hasta hoy ha dictado más de 54 fallos en materia de aborto y a nivel de juzgados, de tribunales federales inferiores, son miles las sentencias. Si uno toma la Corte Suprema Argentina, en los últimos 20 años la única sentencia es FAL, que se refería a un artículo del Código Penal que hoy ya además está derogado. Y ese artículo, el 86, se refería a una causal de no punibilidad. Hoy, la ley 27.610, hoy el artículo 86 del Código Penal, prevé causales de no punibilidad, y esas causales de no punibilidad, la declaración de inconstitucionalidad de la legalización no estarían afectadas. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, se entiende, pero así como hay una diferencia entre la cantidad de casos referidos al tema del aborto que tuvieron asiento en la Corte Suprema de Estados Unidos o en la Argentina, también está el tema de si hay grises constitucionales, ¿sí? Si hay grises constitucionales, como entiendo que usted dice, que pueda haber una petición en ese sentido, ¿sí?
Y entonces quería saber su postura y qué es lo que, si fuera declarada inconstitucional, quedaría remanente en nuestra legislación con respecto a eso, porque si no, se reviviría un código penal anterior, como en el resto de los casos. Pero quiero pasar a otro tema, que también le dice... Sí, claro. Corrupción. Sí, adelante. Perdón,